Este video está dedicado a contrastar materias que vienen siendo denunciadas en este juzgado de San Isidro, ignorando durante 8 años las múltiples imágenes de aberraciones criminales identificadas y tipificadas para traslicuarlas en la causa 9066, ahora darse a ejecutar un estudio pericial acumulativo ordenado por quienes nunca reconocieron la crudeza de estas imágenes y peritos que tampoco las denunciaron, a pesar de publicadas hace años. ¿Cómo harán para hacer entrar por la razón lo que en 8 años no les entró por los sentidos? ¿Se refugiarán en el catecismo procesal o en el newtoniano? Para asistir a este escrito, haremos entonces un video con resolución suficiente para proyectar en pantalla de 5 metros de ancho que les mueva a preguntarse a unos y a otros por qué se negaron en 8 años a apreciar evidencias que no necesitaban palabras. Vale recordar las expresiones del doctor Mario Eduardo Cohen del Tribunal en lo Criminal número 5 de San Isidro en su primer fallo paralizando San Sebastián, que luego se dio vuelta como una tortilla. En el caso en estudio no debe perderse de vista que estamos frente al desarrollo de un emprendimiento inmobiliario de magnitud descomunal. Por tanto, el régimen de aprobación del mismo quedará sometido a mayores requisitos, por lo que el celo que debe ponerse en la observancia de los mismos debe ser aún mayor. Es dable recordar que el dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud. En palabras simples, cada palada en la tierra que se dé puede generar un daño al ecosistema de imposible reparación ulterior. El emprendimiento se proyecta a realizar sobre un humedal. Palabras del doctor Cohen, que luego firmaron sus compañeros de tribunal, los doctores Raúl Alberto Nau y Ariel Introsi Truglia.
Señor juez, he trabajado 16 años en estos mismos lugares, con estos mismos problemas, con los mismos rostros, con los mismos funcionarios. Sigo repitiendo lo mismo en 30 millones de caracteres, 10 millones en Suprema Corte, señor juez. ¿Usted cree que no habría una mínima oportunidad en contestar algo concreto, en bajar al fondo de las cuestiones? ¿Qué sentido tiene que el pobre asesor general de gobierno, corresponsable de la mayoría de esas leyes, decretos, resoluciones y disposiciones administrativas, qué sentido tiene que ese señor no empiece a mirar por el fondo de la cuestión y siga oculto en las faldas de las polleras, de los rituales y las doctrinas procesales? ¿Usted cree que tiene tanto valor esa doctrina y ese ritual para nunca querer mirar, señor juez, el fondo de una de esas cuestiones planteadas en 30 causas en Suprema Corte? ¿Cree usted que eso tiene algún sentido? ¿Qué interés directo, personal, tendría este burro para seguir mortificando su investidura, su tarea, su responsabilidad, siempre machacando en el mismo clavo, con el mismo discurso? ¿Qué sentido tiene seguir llenando de papeles, una montaña de papeles en Suprema Corte? ¿Qué esperan hacer con esa montaña? Señor juez, he visto fiscales que hace ya 13 años, como tales, como fiscales, en la UFI 9 de San Isidro, empezaron a recibir denuncias penales contra estos mismos personajes, 27 declaratorias penales, para luego terminar arrojándolas al tacho de la basura. Hecha la debida apelación a Cámara, después de 30 días, tengo la respuesta, que la sacan del tacho de basura y la envían al archivo. Pero lo más gracioso es que antes de responder a esa apelación a Cámara, el principal imputado, Eduardo Ramón Gutiérrez, del que ya creo haber hablado, lo invita a uno de mis hijos al Sheraton a cenar. Y sentados en la mesa, ¿quién aparece? El propio fiscal de Cámara. Mire qué sorpresa, señor juez. ¿Y sabe cómo lo presenta nuestro querido Eduardo a mi hijo, al fiscal Julio Alberto Novo? Este es el hijo de aquel que vos tenés los expedientes en tu escritorio. Bueno, si así vamos a atender los problemas que vengo insistiendo en 16 años de trabajo, con más de 30 millones de caracteres en la web, y 10 millones, repito, solo 10 millones en la Suprema Corte, ¿qué esperan hacer? Me tocará estar bajo la tumba, muerto, pero me voy a seguir ocupando de esos problemas, de ustedes, aunque ahora hayan devenido jueces. ¿Qué sentido tiene que no le diga, querido señor juez, que la medida cautelar que usted dictó contra San Sebastián, en donde hizo uso, y no digo abuso, porque la verdad que lo ha hecho con tanto placer, la erudición que usted tenía en estas materias, que no puedo concebir que después de un año en donde usted aparece en la propia obra para tomar las fotografías, lleva al municipio la orden de fiscalizar la clausura de esa obra, y después, a los 6 meses, un veterinario que no sabía de nada de estos temas,
en reemplazo de un secretario de Ambiente, le firma una declaratoria de impacto ambiental más trucha imposible, y usted con esa medida administrativa levanta la clausura de lo que durante 6 meses había sido una prevención llena de elocuencias que hubieran sorprendido y que me siguen sorprendiendo. Acción. Señor juez, lograría hablar 30 días seguidos sin parar, dándole con pelos y señales, noticias, de todos los que han intervenido, de todos los que tienen una responsabilidad, de todos los que nunca actuaron debiendo actuar. Dígame, ¿a usted se le ocurre que este flaco tiene algún interés, le vuelvo a repetir, en todo lo que está haciendo, que no sea comunitario? ¿Usted cree que alguna vez he pedido algo? Siquiera que me respondan una línea. Nunca he pedido nada, ni siquiera eso. Sigo trabajando solo, como si fuera un autista. Bueno, de hecho, ese ánimo es el que tienen los autistas. Lo que pasa es que ustedes no parecen estar enterados, que los autistas están comunicados con una fuente interior. Esa fuente interior, en mi caso, es esta señora a la que llamo mi musa, Alflora Montiel Vivero, que me da el ánimo, la inspiración para hablar de estos temas sin dejar nunca de trabajar. ¿Usted cree que esa señora no tiene otras alternativas después que este flaco desaparezca? Ahora, ¿qué sentido tiene que estando en sus manos una tarea que ha sido expresada en 40 idiomas, usted la siga dejando sin enfocar? ¿Qué espera? ¿Que Costantini salga a buscar esos miles de millones que va a necesitar para remediar barbaridades que llevan de 500 a 8.000 años? Porque eso no tiene nombre. Los estragos que están haciendo en el Puelches, eso no tiene nombre. Entonces, ¿cuál es el sentido por el cual ustedes siguen esquivando mirar por el fondo de la cuestión? ¿Cuál es el motivo? Por dar un ejemplo mucho más concreto, que una causa como la de Riachuelo, en la cual en el año 2011 reconocen haber invertido 7.400 millones de pesos. Todo el presupuesto del Poder Judicial de la Nación de ese mismo año fue de 4.077 millones. Y ese balance de ese año cierra con una confesión extraordinaria, y no de un juez, sino del propio instituto que representa a la nación, a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, confesando que no sabía cómo identificar el pasivo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca Matanzas-Riachuelo. He leído cuando joven las confesiones de San Agustín. Bueno, no sé si se ganó un lugar en el santoral por ese motivo o cuál fue el motivo. Pero estas confesiones de la Kumar, en donde trabajan miles de personas, con un presupuesto que superó en un 80% al del Poder Judicial de la Nación, para terminar marcando ese destino, bueno, no es para poner en la cárcel a estas personas, es para ponerlas en el santoral. Esa confesión no tiene precio. Y si ya han llegado estos desastres, señor juez, a ese nivel confesional, ¿qué es lo que están esperando ustedes para abrir los ojos, para actuar? ¿Qué alcanzan a imaginar atrás de esta vocación, atrás de estas emociones, atrás de esta vehemencia, para trabajar sin nunca terminar de insistir en las mismas materias, en el mismo lugar, en la misma temporalidad? Todos nos conocemos, no hay quien no me conozca. Hace 16 años que estoy hablando de lo mismo. Señor juez. Ay.
Otra evidencia de que algo anda mal con las miradas de los fiscales es la cantidad que pasaron y siguieron de largo. Ver las 2 cartas documentos giradas al entonces fiscal Fabián Celis, que dio lugar a su inmediata renuncia sin jamás contestar una sola línea de lo allí expresado. Son tan obvios los niveles de sensibilidad y o falta de conocimiento en estos licuados que mueven simplemente a preguntar: ¿cómo es que en 8 años nada vieron? Hoy lucen como anticipo del soporte que aunque hospedarán el estudio pericial acumulativo de ricas palabras y créditos curriculares del CONICET, del INA, de la DIPSO, de la ADA, del OPDS, de los municipios, pero ahorrándose de mostrar imágenes y seguir ninguneando las bien públicas que jamás tuvieron intención de denunciar. ¿En qué planeta viven estas instituciones? ¿No es hora de denunciarlas a ellas en lugar de convocarlas a las pericias? Ver el punto 8 del petitorio de la causa FSM 49857. ¿Acaso en estos 22 años he ignorado sus necedades, sus errores, sus mentiras, sus trampas y dejado de denunciarlas? ¿No es un poco mucho querer tapar sus inexplicables silencios? ¿Por qué no abocarse a un proceso de conocimiento bien específico que entre por los sentidos con alguna de las 15.000 imágenes de alta resolución que hasta la propia directora de todas las cátedras de hidráulica de la UBA y a cargo de todos sus equipos de investigación, y en oportunidad de regalarme su visita un 18 de febrero del 2012, lo hizo acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, pues lo que más les impresionaba eran las imágenes y querían saber cómo generaba estos bancos de datos. Agnès Patterson, doctorada en física de flujos en París, estuvo 3 horas y se marchó con los ojos blancos. Conservo constancia de sus agradecimientos. Sin embargo, tampoco para ella es sencillo sacar un pie por fuera del plato académico. Sería expulsada en silencio y ninguna opción tendría de investigar, a menos que lo haga por su cuenta. En sus aprecios, ella siempre agradece el sostén que acercan a este burro sus musas, y no es la única. 15 meses antes, en diciembre del 2010, quien me había solicitado lo recibiera fue el ingeniero Jorge Simonelli, bellísima persona, asesor directo del titular del Instituto Nacional del Agua, que a sus 82 años venía a pedirme, en nombre del doctor Lopardo, que me hiciera cargo de los bañados del Luján, porque ellos no estaban en condiciones de expresarse sobre estos crímenes. En 3 horas de conversación reconocí el alma de un hombre niño, capaz de absorber las novedades
que ponían patas para arriba a la mecánica de fluidos. Lo que más me impactó fue enterarme que Simonelli había sido el que había firmado el contrato con la Hartcrow para el proyecto del Emilio Mitre, cuyo Venturi ha creado los desastres denunciados en la causa FSM 38.000. Espero que desde el cielo nos ayude a resolver los fenomenales problemas del estuario. Pero tapar las imágenes que a ellos convocaron y dar vueltas y más vueltas con expertos que jamás acercaron imagen, ni hicieron denuncia alguna, pues esperan que lo hagan otros, no cambiará sus tibiezas. Prefieren moverse en ONGs ambientales, que al eludir el primero de los enunciados que apunta el parágrafo segundo del artículo 6 de la Ley General del Ambiente sobre lo que es un presupuesto mínimo, nunca profundizan, pero a cambio amasan generalizaciones, bien alejados de poner en riesgo sus catecismos. El ejemplo más patético de esta falta de conciencia es, te vuelvo a repetir, San Sebastián en Celaya, por las complicaciones que le acerca el parque industrial, asegurando que la polución y el envenenamiento de los mantos filtrantes y de las aguas allí es descomunal. Pero si tuviéramos que mirar el tema de las responsabilidades, no hay más alternativa que entender que los poderes están en manos de los que más tienen y compran voluntades donde sea que haya que comprarlas, a nivel judicial, a nivel de gobierno, a nivel de legislatura, ni te cuento. Y al foco este de estos crímenes concurren grandes diseñadores, eso es lo curioso. Porque si hay padres intelectuales aquí, ni siquiera son los empresarios. Los padres intelectuales son grandes arquitectos, grandes consultores ambientales, que hacen dibujitos con sus estudios de impacto ambiental. Y bueno, prácticamente le aseguran al empresario que él tiene todos los soportes intelectuales para llevar adelante sus sueños, sin pisar nunca territorios, ya no digo criminales, territorios de altos compromisos con los ecosistemas. Bueno, entre esos grandes intelectuales tenemos a Fernando Rovirosa, un arquitecto de una ilustre familia, a Marcos Pasinato, magíster en ética ambiental, en un instituto llamado FLACAM, presidido por un famoso arquitecto, Rubén Pesci, que fue el que piloteó en la legislatura la aprobación de Nordelta ya en la década del 90, que tiene un discurso magistral, pero que después hace exactamente lo contrario en la realidad. Apoya a estos señores, Béccar Varela, el que termina de conformar el estudio de estos tres señores, Rovirosa, Pasinato, Béccar Varela. Pero fíjate, Pasinato es magíster en ética ambiental. Entonces, con ese rótulo, ¿quién va a poner en duda sus capacidades? Pues hay un jefe de consultores ambientales ingleses. No te imaginas lo que es ese señor. Entonces, antes de apuntar a los empresarios, yo tengo que apuntar a estos señores. Porque sin ese soporte intelectual, sería imposible que estos empresarios se animaran a ser tan caraduras. Imposible. Ellos tienen ese soporte. Esos autores intelectuales son tanto o más responsables que los propios empresarios. Los empresarios tienen sus recursos para hacer lobby, todo lo que vos quieras. Pero sin el sostén de estos otros, que son los que hacen todos esos dibujitos y que no tienen ninguna otra receta más que hacer esas cavas criminales, sería imposible esto. Así que ya te digo, la cadena de enlaces empieza con los que más preparación intelectual tienen. Y que no le falta nada porque tienen conciencia de sobra para hacer cosas mucho más sanas.
Y no se trata de tapar crímenes con paisajes, no alcanza. Así que ya te digo, si nos vamos a los enlaces, son los más inteligentes, los más responsables. No, después viene el dinero, para darle fluencia a todas estas cuestiones, pero la materia prima que aportan estos grandes arquitectos. Ahora, vos sabés que en la Facultad de Arquitectura nunca jamás se estudió la materia flujos, nunca. Ahora, ¿cómo puede ser que comprometan poblaciones inmensas? Están afectando un área de 45.000 hectáreas sin tener la más mínima conciencia de las dinámicas horizontales de las aguas en esa planicie. No hay nadie, me gustaría encontrarme con uno, con el cual conversar 5 minutos. Y no es que soy un viejo loco que me he ocupado 10 minutos de estos asuntos. Llevo 16 años metido en esto. Y nunca he dejado de trabajar un solo día, trabajo sábados y domingos. Y lo hago porque siento que es mi descanso. Que si no lo hago, bueno, la vida se va a ocupar de llevarme a otro lado. Pero siento que tengo ese compromiso, porque todos los días, Alflora me despierta con estas preocupaciones y me da el camino a mirar, ¿no? Para conceptualizar, para demandar y para seguir enfocando cada día con mayor rigor estos temas. Pero nadie está en condiciones de decir que estoy haciendo versos con estos temas. Primero porque estoy apuntando a seres concretos, a leyes concretas, nunca generalizo, trato de ser lo más específico posible. Trato de estudiar, porque tampoco demandar es una cosa sencilla, tenés que tener algún criterio para hacerlo. Y bueno, leo 40 veces las cosas. Mis cartas documentos, si habrás leído algunos, sabrás lo que son, ¿no? Tengo cartas documentos que tienen el doble de los caracteres que tienen muchas leyes. ¿Vos te imaginás una carta documento con el doble de entidad en términos de palabras, de expresión, de lo que tiene una ley? Y esto que decía Mario, Y bueno, Mario, como buen abogado, quiere ayudar, quiere contribuir, mostrándome que yo tengo que seguir el lenguaje de los abogados, que es ponerse al servicio de las doctrinas procesales, que es donde instalan el primer filtro. Y de hecho, si te pones al servicio de esos discursos, es porque ya estás de acuerdo en pactar. Y yo prefiero no pactar, seguir usando mi lenguaje. Por cierto, si tengo que presentar textos de legitimación para demandar, lo hago. Y tengo más de 2 millones de caracteres en legitimaciones, siendo que incluso no tengo nada que legitimar, porque la última reforma de la Constitución dice que estos bienes difusos son propiedad de todos y por ese motivo no tenemos que legitimar nada. Distinto en otros temas, pero en los ambientales nadie tiene que legitimar nada. Todos tenemos derecho a actuar. Y más, tanto la Constitución nacional como la provincial nos exige actuar. Somos corresponsables de aquello que no denunciamos. Si tenemos conciencia, tenemos que denunciar. Bueno, a mí me ha tocado trabajar con tanta pasión en estos temas que, bueno, no tengo más remedio que seguir adelante. No puedo ponerme contemplativo como hace Mario para ver, acomodar el discurso para que el asesor general de gobierno se le ocurra un día, bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo qué es lo que tenemos que mirar de una demanda, porque esto, claro, si tenemos que mirar todo esto, no queda títere con cabeza. Entonces, a ver si baja un poco los decibeles y acordamos qué vamos a mirar. Bueno, no me interesa, porque de hecho yo no tengo nada que ganar, nada que perder, nunca pedí nada. Entonces, ¿qué sentido tiene ocultar, bajar los decibeles, ponerme abajo de la falda de la doctrina procesal? La señora doctrina procesal se tendrá que levantar la falda, descubrir qué es lo que tiene abajo y por qué está con esas faldas tan largas, ¿no es cierto? Y algún día algún ministro o algún juez se le ocurrirá mirar el fondo de las cuestiones. Hay 10 millones de caracteres en Suprema Corte.
Y te vuelvo a repetir, el año 2011, el ACUMAR, aquella entidad tripartita, Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia, se devoró un presupuesto de 7.400 millones de pesos. Un 80% más que el presupuesto del Poder Judicial de la Nación, para terminar confesando que no sabían cómo identificar el muerto que tenían enfrente de sus narices. Muerto de 226 años. ¿Pero es lo que gastar esas fortunas? Para terminar confesando al final de ese año que no sabían cómo identificar al muerto, el pasivo ambiental de ese famoso plan. Aquí tenemos un escenario capturado el 7 de mayo del 2012 de la obranza de Puertos del Lago en Escobar. Y expresamente señala en esta imagen que son estragos criminales que esperan los respetos del artículo 200 del Código Procesal Penal. Y pregunto, ¿a dónde más hay que avisar? ¿A la metafísica? Y le digo al gobernador, por favor, lea la ex resolución 08 del 2004 de la Autoridad del Agua y vea cómo aquí se chupan el dedo con la resolución 234 también de la misma ADA. En esta primera resolución prohíben hacer agujeritos en el suelo de 10 centímetros. Mire usted lo que es esto. Cientos de hectáreas en donde han hecho todo lo que se les ha dado la gana, a pesar de advertidos desde hace no menos de 4 años de que estos son criminalidades hidrogeológicas que tienen muy tranquilo al señor asesor general de gobierno, porque entiende que todas estas demandas planteadas puntualmente contra estas cavas no conforman la suficiente abstracción para hacerse cargo la Corte Suprema de esa demanda. Ellos consideran que esto solamente afecta los intereses particulares de Consultatio, pero que esto no afecta a la comunidad. Como si estas cavas no estuvieran yendo directamente al corazón del Puelches, que tiene compromisos federales, ya no solo particulares de San Sebastián o de Puertos del Lago o de la provincia de Buenos Aires. Excede con creces la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se le ocurre al asesor general de gobierno decir que esa demanda instalada en Corte Suprema no tiene acceso porque no supera el filtro procesal, porque no tiene carácter abstracto? Bueno, esa tendencia de buscar abstracciones para eludir juicios, ¿no? Eso mismo ya hace 50 años. Nuestro amigo Heidegger decía, la doctrina nos aleja de querer explicar con el más gratuito de todos los medios de pensamiento, la abstracción, lo más esencial de todo lo que hay que pensar y experimentar. Entonces, por eso pregunto aquí, ¿a dónde más hay que avisar? Porque a la Corte ya se le avisó. Al Juzgado Federal en lo Criminal de San Isidro ya se le avisó. Al Juzgado Federal en lo Criminal de Campana ya se le avisó. Al Juzgado Federal en lo Criminal de Mercedes ya se le avisó. Por eso, ¿a dónde más hay que avisar? Acceso a un corte estratigráfico. Es una expresión que no todo el mundo va a comprender y que me reclama una adicional explicitación. Aquí tenemos un manto sedimentario, aquí tenemos otro, y aquí tenemos el que nos interesa preservar, que son arenas del santuario Puelches de 2,5 millones de años. Esto es lo mismo, Consultatio, Puertos del Lago, el mismo día 7 de mayo. Aquí tenemos en este corte 3
tipos de mantos sedimentarios. Unos que son muy impermeables, que se llaman acuicludos, o sea, bien cerraditos, que de hecho conservan agua salada de hace 3.500 años. Todavía no salieron de ahí, no escaparon de ahí. Después aquí tenemos uno que es muy permeable, que se llama acuífero, ya no acuicludo, sino acuífero, fuga, el pampeano. Esto es un manto de agua dulce, lamentablemente muy contaminado. Aquí, en este terreno más oscuro, tenemos lo que se llama una cosa intermedia entre un acuífero y un acuicludo, un acuitardo, que vendría a tener una permeabilidad no demasiado elevada. Y finalmente, un acuífero, que este es muy permeable, que es el famoso Puelche, aquel que desde 1874, hasta que los franceses asumieron el servicio público de rendimiento de agua potable, nos dio de beber a toda la ciudad de Buenos Aires, y al Gran Buenos Aires, por supuesto. Bueno, en los estudios de impacto ambiental de Consultatio de Puertos del Lago, ellos dicen que no pasan de los 12 metros. Bueno, aquí están en los 20 metros, el agua. De hecho, han bajado hasta los 25. Esta misma foto toma este sector de aquí, mostrando todo arenas puelches, de 2,5 millones de años. Ahora, ¿a alguien se le ocurre, aparte de macanear, diciendo que son 12 metros, y en esa reunión, en el piso 28 de Consultatio, allí en Puerto Madero, que se veía el mundo como si fuera chiquitito, porque estábamos en los cielos, ¿no? Allí me juró José Chuy, que fue miembro del directorio de Consultatio, y ahora es vocal suplente, porque los hijos de Eduardo han ido ocupando gradualmente los lugares en el directorio, me juró que ellos no pasaban de los 10 metros. Le mostré con mi laptop estas imágenes, con incluso las inscripciones, ¿no? Acuicludo querandinense, el pampeano, y el hombre seguía insistiendo de que ellos no pasaron los 10 metros. Digo, pero José, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo tenés el caradurismo? Yo empecé a levantar el tono porque ya me fastidiaba. Si frente a una imagen tenía que seguir escuchando un discurso, el mismo que habían repetido en la Secretaría de Medio Ambiente Provincial, que se llama OPDS, ¿no? ¿Y cómo puede ser que tengan esa desfachatez de mirar una imagen que les muestra con crudeza la bestialidad que han hecho y seguir insistiendo de que ellos no pasan de los 10 metros? Bueno, de hecho, en las zonas inmediatas a las barrancas de Escobar, el techo del Puelches aparece a los 11 metros. Así que si ellos dicen que bajan a los 10 metros, todo el manto filtrante que protege este santuario se lo han devorado. Eso ya es un crimen. ¿Cómo es que dicen que no se puede perforar 10 centímetros del suelo con esta resolución y aquí permiten esto? Que me explique mi querido amigo Eduardo, a quien realmente quiero mucho, es un tipo para mí muy prudente, muy serio, hace todo con el soporte de esos grandes intelectuales ingleses, Bernard, qué sé yo, todos los hidrogeólogos que tiene, todo. Su estudio de impacto ambiental de esta obra eran 1.300 páginas. Aún así, todo canto de sirena, porque no contaron con esa ley particular que les pedía el artículo 12 de la Ley General del Ambiente para que esas 1.300 páginas no fueran todos versos. Y tanto verso que ese día que tuvimos esa reunión con el miembro del directorio, con el representante de todos los ambientalistas de Consultatio y con el director del área de comunicación interna y externa de Consultatio, las mentiras fueran a la cara a quien sabía que es imposible macanearle, porque lo iban a poner verde de bronca. Y de hecho, no dudé un minuto, sin ni siquiera señalarlo, en decirle a este inglés, hablándole a José, ¿no? Este es un criminal, porque si tu patrón es responsable de estos crímenes, él es el responsable intelectual, es el que le dijo que esto se podía hacer. Bueno, en 2 horas y media que duró la reunión, yo me puse tan violento, tan enojado de todas esas tonterías que decían que acá había 10 metros, que, no sé, en 10 oportunidades amenazaron
con levantar la reunión porque yo superaba el nivel de grosería que ellos estaban dispuestos a tolerar. Sin embargo, se ve que había algo que los mantenía atornillados a la silla y me soportaron durante 2 horas y media machacándoles en la cabeza que esto eran crímenes, que no se podían ocultar y que era inútil que nos vinieran a hablar de sustentabilidad, de a ver cómo podíamos arreglar los discursos, qué era lo que se podía hacer, todo con una amabilidad encantadora. Y de hecho, los felicito que conserven esa pasta para macanear con calma, con galantería, con elegancia, con fineza, y termine siendo yo el bruto. Por eso no tengo ningún inconveniente siempre en ponerme la piel del burro y decir que soy el burro del hortelano. Que con esa oreja grande y piel de burro puedo ir a cualquier lado. Pero esto da gusto que lo vean todos los que quieran verlo, y aunque nunca hayan visto el suelo de las planicies intermareales cavado, bueno, aquí tienen un corte espectacular. Y si no, vayan a hablar con un especialista en estratigrafía deltaria, José Luis Cavalotto, una maravilla de persona, trabaja para el CONICET, en el Servicio de Hidrografía Naval, y que le pidan a él una explicación concreta de qué es esto y a qué profundidad estamos. José Luis Cavalotto, del CONICET, trabajando en el instituto, en el Servicio de Hidrografía Naval. Bueno, acción. Bueno, si me mostré un poco alterado y enojado, hablando de las mentiras en la cara, en mi cara, de José Chouri, de Inglese y de Borda, aunque Borda, el pobre, no abrió la boca para nada, salvo para pedirme que escribiera lo que ellos decían, pero no quería escuchar lo que yo decía. Es natural, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces vamos a hablar del Instituto Nacional del Agua, que llegó a tener más de 700 personas, investigadores trabajando allí. Una institución de más de 40 años. Ahora tiene, creo que 220. Hace 4 o 5 años, el doctor Lopardo, que entonces presidía la institución, le pidió a un asesor directo de él, uno de los padres fundadores del instituto, al ingeniero Jorge Simonelli, que me viniera a ver, porque ellos no podían hacer nada para parar estas barbaridades. Y sabía, o por lo menos intuía, que como yo era un burro salvaje, que daba patadas para todos lados, a lo mejor en mi ánimo estaba intentar defender estos humedales. Bueno, la verdad que el encuentro con Simonelli fue una maravilla, un hombre de una delicadeza, un amor de persona. 83 años, ya falleció hace 2 años. Me invitó a tomar un café acá en Delviso y me di cuenta que en la estación de Delviso, en la plaza de Delviso, me dijo. Y Delviso es una población de 13.000 habitantes que no tiene plaza. Señor intendente, 13.000 habitantes y no tenemos plaza. Bueno, cuando el pobre Simonelli me invita a eso, le mando un mail de devolución diciéndole que en Delviso no había plaza y que estimaba de que él nunca había estado en Delviso. Entonces pongo su nombre en la web y ahí salta que era un hombre mayor, de mucho prestigio, había dirigido en el Ministerio de Obras Públicas en el año 67 todas las dragas de la Argentina. Él había sido el que había firmado los contratos con la consultora británica Halcrow para el diseño del canal Emilio Mitre. Él había sido el director de todo el montaje de las turbinas del Chocón, o sea, un hombre que estaba acostumbrado a manejar responsabilidades de primerísimo nivel. Y a los 83 años no era un hombre que venía a macanear ni a jugar, y venía con el alma de un niño, porque sabía que se iba a encontrar con un burro, que no estaba dispuesto a escuchar pavadas ni pedidos bobos, y encima con una encomienda del propio director, del doctor Lopardo. Bueno, fue un encanto, tuvimos un par de encuentros con él, mucho intercambio de mails, y así es que, bueno, con ese halago de tener una solicitud indirecta, pero una solicitud directa del Instituto Nacional del Agua, que yo me ocupara como simple ciudadano, sin ningún soporte académico, sin ninguna matriz curricular, nada, un simple burro, que no había leído un libro en 33 años, bueno, en aquel entonces en 29 años, que ese burro fuera el que defendiera los humedales. Y eso me lo decía un hombre de 83 años. Bueno, así que, bueno, metí el acelerador a fondo y a trabajar. Pero lo más gracioso es que ahora cuando veo esta foto,
me digo, yo he revisado todos los archivos que tiene el Instituto Nacional del Agua, que tiene montones de trabajos, y nunca vi una que es igual. Nunca. Porque ellos mismos cuando hacen una perforación para ver los estratos sedimentarios, no tienen un plano así general de todo el corte. Ellos sacan muestras y van diciendo, bueno, estos son arenas puelches, estos son querandinenses, estos acuitardos, estos pampeanos, estos hipopuelches y todo así. Pero en este caso, esto es como correr el telón del Teatro Colón y mostrar todo, desde el cielo hasta el infierno. Ahora yo pregunto, el director del área de hidrogeología del Instituto Nacional del Agua, que es una eminencia, que le sobran conocimientos, que tiene originalidad, criterio, vocación, antigüedad, el doctor Jorge Santa Cruz. También él espera que sea este burro que se ocupe de estas bestialidades. El burro, aclaro, no cobra ni siquiera limosnas, no va con el jarrito para pedir moneditas. Me ofenderían si me ofrecen una moneda. Pero ellos cobran sueldo. Hace, no sé, por lo menos 20 años que están trabajando allí. Conocen esto como la palma de su mano. Conocen los cuerpos legales que aclaran a dónde comienza el crimen. Y no dicen nada, pero ¿qué pasó? ¿Quién les comió la lengua? Tantos compromisos hay con el poder político, con el área de gobierno, que ellos tienen que estar mudos, siendo los más conscientes de esto. Bueno, vamos a otra imagen. Tomás O'Reilly, que defiende a su hermanito, Jorge O'Reilly, que a su vez es asesor o fue asesor en jefatura de gabinete de la Nación, de nuestro querido Sergio Massa, a quien aprecio mucho. Y miren lo que dice este señor Tomás O'Reilly en un juzgado, en el tribunal, en lo criminal número 5 de San Isidro. Dice, esta zona no es plana, sino, por el contrario, absolutamente quebrada. Y por ello, de fácil y rápido escurrimiento. Y aquí yo agrego, si no era cierto, lo hicieron cierto. Esto es Acapulco en planicie intermareal. 25 metros de cava, en el mismo vuelo. Esto ya es en San Gabriel, esto es de Idico. Ahora, ¿cómo es posible que en un juzgado en lo criminal, este señor que es un abogado, el tío de ellos, un ex juez, Pedro Pablo Lanuse, miente a la par de estos? Entonces, claro, si los viejos de 70 años mienten siendo ex jueces, ¿qué no van a hacer estos abogaditos con tal de defender a sus familiares? Ahora, ¿se puede ser tan caradura que dicen que esta zona no es plana? Cuando esta zona tiene 4 milímetros de pendiente por kilómetro, 4 milímetros. Miren lo que es esto. Ahora, ¿qué filtro de necedad, de indolencia, de incapacidad, de abulia, de mentira, de inconsciencia soportan nuestras queridas personas de derecho público? Las que dicen en esa ley general del ambiente, las que dicen en la ley 11.123, que ellos se van a ocupar de que los derechos del ambiente y de las criaturas y de las futuras generaciones vayan a ser cuidadas. Si encima ex jueces y abogados con un prestigio que no quiero ni detenerme a hablar del prestigio de estos señores, pues son todos santos. Bueno, dicen que esta zona con 4 milímetros de pendiente por kilómetro no es plana. Por el contrario, absolutamente quebrada. Palabras textuales en esas actas judiciales. En la apelación de la causa FSM 56.398 hube expresado: es increíble que el señor fiscal escriba la expresión habrían cometido cuando tras ver las imágenes de estas bestialidades hasta un ciego habría salido corriendo a vociferar contra estos crímenes. Ningún fiscal ha dicho media palabra sobre ellos. Y a menos que se dedique a probar que esas fotos son falsas o que vacíe esas cavas criminales para ver el infierno que han generado allí, ninguna prueba tendrá más contundencia que esas imágenes.
apure sus pasos, señor fiscal, y denuncie que son falsas o salga corriendo a buscar al criminal. Ahórrese condicionales, no trabajo para ayudar a tibios, sino a mortales cada vez más engañados por consultores y empresarios a los que habría que preguntarles en qué garage estacionan sus almas. Que el propio Eduardo Constantini me haya enviado un mail a las 4:20 de la madrugada del día 15 de octubre del 2013 y haya recibido respuesta ese mismo día a las 23:30, descubre que su alma está algo más que preocupada. Ver este patente y bien directo intercambio por la página del Río Luján, Consultatio 12. Bueno, vuelvo un poco a mis musas. La alegría de sentir el amor de mis musas me ahorra toda cuestión curricular. Tan agradecido estoy a ellas que no recuerdo en 30 millones de caracteres haber escrito una sola vez el primer pronombre del singular. Siento revulsión por la palabra poder y ningún uso hago de la palabra seguridad. No me ha faltado el ánimo un solo día de estos 33 años. No cesa mi musa Alflora de abrir mirada a sedimentos y a aguas bendecidas por el sol. Sus relaciones con nuestros cursos urbanos muertos, por ello tributarios que no alcanzan su destino, es abismadora.